Buenas noches con todos. En esta ocasión vamos a hablar de finanzas y riesgo financiero y describiremos nuestro trabajo metodológico. Antes de hablar de la metodología es necesario describir algunos conceptos claves para el desarrollo de esta metodología. Finanzas es una disciplina que se dedica a estudiar la administración del dinero y su flujo entre personas, empresas y Estado. Hablar de finanzas es hablar del equilibrio entre liquidez, riesgo y rentabilidad. Riesgo financiero es la variabilidad de los resultados diferentes a los esperados. Son aquellos que provienen de pérdidas potenciales en los mercados financieros. De esta definición se desprende que un activo está en riesgo cuando genera menor valor del esperado inicialmente. Valor en riesgo. El valor en riesgo es una medida de riesgo financiero ampliamente utilizada que proporciona una forma de cuantificar la gestión de riesgo de una cartera. Para el cálculo del valor de riesgo existe una serie de métodos que se podría detallar tal vez a continuación, cada uno con sus desventajas y ventajas. Ahora vamos a describir la clasificación de los riesgos financieros. Tenemos 6 dentro de esa clasificación: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operacional, riesgo legal, riesgo de cambio. El riesgo de mercados está relacionado con o se deriva de cambios en los precios activos y pasivos financieros. El riesgo financiero se presenta cuando las partes están poco dispuestas a cumplir las obligaciones contractuales, vale decir lo que corresponde a la deuda o un préstamo. El riesgo de liquidez se refiere a la incapacidad de conseguir obligaciones de flujo de efectivos necesarios. El riesgo operacional se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de fallas administrativas o de error humano. Riesgo legal se refiere cuando se presenta cuando la contraparte no tiene la autoridad legal o regulatoria para realizar una transacción. Y el riesgo de cambio está relacionado con lo que es la devaluación de la moneda nacional. Proceso de administración de riesgo. Dentro de este proceso identificamos 5 niveles. La primera, identificación de riesgo. Es importante tener cuáles son los factores de riesgo más importantes en la empresa. La evaluación de riesgo es la cuantificación de los costos, los impactos que van a tener estos factores de riesgo. La selección de métodos de administración de riesgo, donde vamos a seleccionar cuál es el método que vamos a utilizar para administrar el riesgo. Podría ser evitación de riesgo, prevención y control de pérdidas, retención de riesgo o inclusive transferencia de riesgo a un tercero para su administración. Implementación es poner en práctica la decisión que se ha tomado en la etapa anterior, y el repaso es evaluar las decisiones que se han tomado. La metodología que se ha identificado dentro de la literatura son analítica paramétrica, simulación histórica y simulación de Monte Carlo, cada quien con diferentes características en esta actualidad. La estructura de la metodología se divide en 5 etapas. La primera es identificación de factores de riesgo del mercado y definición de la métrica de valor de riesgo, mapeo de riesgos, simulación de Monte Carlo estructurado y cálculo de la medida de riesgo para la empresa y su interpretación en la etapa final. Como fase 1 tenemos los factores de riesgo esperados en la empresa. Se puede identificar. Tenemos que identificar los factores de riesgo a través de la entrevista, revisión de documentos. Como entradas tenemos cuáles son los cuestionarios, fuentes de recopilación de información para poder identificar cuáles son los riesgos, los factores de riesgo de la compañía y cómo se tienen los factores de riesgo identificados y clasificados. En la fase 2 tenemos la definición de la métrica de riesgo, o sea, cuáles son los factores de riesgo de los cuales se identifican en la etapa anterior que van a ser útiles o que van a ser de nuestro interés analizar en esta etapa. Como entrada, factores de riesgo identificados y clasificados, de la empresa, vamos a determinar cuáles son los factores de riesgo que nos interesa analizar. En la fase 3, el mapeo de riesgos, en base a la técnica de mapeo de riesgo, vamos a determinar el grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada factor de riesgo identificados como de nuestro interés de análisis. En la fase 4, la simulación de Monte Carlo estructurado, vamos a generar una serie de situaciones, una serie de variables aleatorias, una serie de cobillas y variables aleatorias para encontrar muestras de probabilidad o obtener muestras de probabilidad que me permita analizar en la siguiente etapa posterior para obtener el comportamiento, ¿no? Como entrada, listado de factores en riesgo, su probabilidad de ocurrencia y su grado de impacto, y como salida tenemos distribuciones de probabilidad métrica para cada factor de riesgo, identificando fase 2 como de interés de nuestro análisis. Fase 5, cálculo de la medida de riesgo de la empresa, su interpretación. A estos resultados que se obtenido a través de la simulación de Monte Carlo, vamos a asignar un grado de confianza y una margen de error para poder calcular o determinar el máximo nivel de riesgo que se podría aceptar o simplemente el valor mínimo tolerable por la compañía. Y este es el entregable final de esta metodología.